Otro engañabobo más del señor Monago, porque si en Extremadura el límite establecido para que la gente esté exenta y no tenga que presentar la declaración de la renta es de 18.000 euros al año y el mínimo establecido para que te devuelvan esos 15 euros cuando realices la declaración es de 19.000, la pregunta que le hacemos a los responsables de la Junta de Extremadura y al señor Monago es muy sencilla. Oiga, que nos digan, por favor, a cuántas personas en Extremadura van a ser susceptibles, perceptoras de recibir esa devolución de 15 euros del material escolar. Medida que, desde luego, si Monago piensa que con esta medida las familias extremeñas y las familias que tienen hijos en edad escolar tienen todos sus problemas resueltos, desde luego el señor Monago, una vez más, no está en la realidad. Porque esta medida es una medida populista que nace de un discurso que le prepara la empresa de marketing que gobierna la región, el discurso que dio en el Día de Extremadura. Pero esta medida no nace del análisis real y responsable de un gobernante, de saber qué problemas están teniendo en estos momentos las familias extremeñas, que le quite la tasa a Monago del agua, que devuelva la gratuidad del transporte escolar, que devuelva los 5 millones que quitó para las ayudas de libros de texto. En definitiva, que se siente a trabajar por Extremadura y que analice con responsabilidad, que es lo que tiene que hacer un buen político y un buen gobernante, los problemas que tienen las familias extremeñas y no salir en un discurso preparado por una empresa de marketing a copar titulares a costa de las miserias de muchas familias y a costa de los problemas que tienen en estos momentos muchas familias en Extremadura que se levantan muchos días sin saber si van a poder darle de desayunar a sus hijos, porque hay 165.000 parados, la mitad de los cuales no están percibiendo absolutamente ninguna prestación.